Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 19. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Pero quiero presentarles disculpas porque el viernes no pude llegar a tiempo a hacer el programa. Entre otras razones porque llegué muy tarde de la gira que estábamos desarrollando en asambleas de ciudadanos en la zona norte del Táchira, la zona norte del estado, junto a Javier Tarazona, que siempre es la persona que anda en combinación, en acuerdo, en esta dupla que desde el 2005 tenemos explicando en las comunidades los temas que tienen que ver con la implantación del modelo por el que nadie ha votado, que es esta circunstancia de vida que nos toca vivir hoy y de la cual tendremos que salir. Llegamos realmente tarde y fue imposible que pudiera llegar temprano al programa. Sin embargo, darle las gracias también a todas las personas que nos han apoyado en en todas estas asambleas de ciudadanos que hemos desarrollado nuevamente en Cordero, con caminatas que hemos desarrollado en el barrio San Pedro, que hemos venido desarrollando en tantos lugares de San Cristóbal y de la zona metropolitana y fuera de San Cristóbal también. De verdad que muy agradecidos a todos y la disposición que encuentro en la gente es de lucha y de lucha hasta vencer. Y así tiene que ser. Cuando se trata de Venezuela hay que derrotar el enemigo interno que es el pesimismo, salir adelante y con determinación asumir la vida política que nos corresponda con su destino. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar este análisis porque quiero presentarles, quiero hablarles de una cosa es el modelo político y económico, este que no está en la Constitución, el que nosotros vivimos no está en la Constitución, pero esto tiene un componente del que en oportunidades hablo, que es el tema del militarismo. El militarismo no es otra cosa que la sustitución del civil por el militar en los cargos públicos, ¿verdad? En los cargos públicos. Ahora bien, es tiempo también que empecemos a hablar de este tema porque nosotros queremos una república civil, no una república militar, ni aspiramos a una sociedad militarizada, sino una sociedad civil con los ámbitos militares para los militares y lo civil en lo civil. De tal manera que nosotros queremos es una república civil a donde el nivel de sujeción de los militares sea a los civiles y no de los civiles a los militares. Esa es la verdad verdadera. Pero entonces en esto también tenemos que hacer un análisis sobre lo que ha sido la gestión militar en la administración pública. En particular, este que vamos a hacer hoy en la mañana tiene que ver con el control militar en el sistema alimentario. Para afirmar que el control militar en el sistema alimentario agravó la crisis alimentaria del país. Agravó la crisis alimentaria en el país. ¿Por qué? Bueno, porque tú no puedes ser todero, o sea, la instrucción que se da en la escuela militar y que se da en los cursos, etcétera, no da para economía, política, ciencias políticas, diplomacia, no da para ingeniería agronómica, civil, industrial, mecánica, educativa, no. Vale decir, el ser militar tiene un componente de capacidades para los cuales se forman las personas, pero no me vengan con la historia de que un militar es capaz para todo, porque eso no es así. De tal manera entonces que la presencia militar en el control del sector alimentario, que va ganando cada día más terreno, ha ido agravando aún más la crisis. Y para ello tenemos que recordar que en el 2016, hoy estamos en el 2017, en el 2016 se montó aquello que llamaron el Comando para el Abastecimiento Soberano, y comando, o sea, con todos los atributos de carácter militar. Y pusieron a dirigirlo precisamente al general en jefe, ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, en una resolución publicada el 30 de agosto, 30 de agosto del año pasado. Y designaron generales
que estarían a cargo de equipos de seguimiento y control del plan rubro por rubro. Padrino López en aquel tiempo dijo que los militares responsables deberían mostrar un mapa de la comercialización, distribución del rubro, y con esto buscaban gobernar 18 productos primarios, tanto en farmacia también como en consumo. Todo eso quedó entonces bajo el control militar. Bajo el control militar quedó el aceite, el arroz, el sector avícola, el sector bovino, porcino, el azúcar, el café, las caraotas, los lácteos, el maíz amarillo, la margarina, el trigo, el pescado, el frijol de soya, además del papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables. ¿Qué sucedió después? Un año después, cuando se hace entonces el balance, resulta que todos estos rubros que tienen generales en jefe, ¿verdad? Y comandos específicos de estos 18 rubros primarios, entonces el balance es que un año después todos estos rubros desaparecieron. Todos desaparecieron. Y quiero decirles que la importación es el inmenso negocio del gobierno y de los enchufados. Este gobierno prefiere quebrar al país para que los que estén gobernando se hagan a una cantidad de dinero que los haga millonarios, no importa la pobreza y la ruina del país. Actualmente hay carteras ministeriales ocupadas por militares. El Ministerio de la Alimentación depende del general de brigada Rodolfo Marcos Torres desde el 2006. Los 5 últimos ministros de esa cartera son militares. Vale decir, 6 militares han ocupado el Ministerio de Alimentación. Después, otro militar, Wilmar Castro Soteldo, en el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. En febrero del año pasado, el ministro de Acuicultura y Pesca, otro almirante. Bolipuertos, el negocio que tiene el gobierno de Venezuela con el gobierno cubano, administrando los puertos venezolanos, otro mayor general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese control militar que pretende sustituir lo que la Constitución determinó, que la producción le corresponde al que trabaja la tierra, a las unidades de producción que trabajan la tierra. El ciudadano, el venezolano produce, el venezolano se agrupa para distribuir la producción, para llevarlo a los centros de consumo. Los centros de consumo están en manos privadas de venezolanos y de esa manera el usuario va a comprar en ese mercado que tiene por demás una condición, que debería tener una condición, como está en la Constitución, es la libertad de competencia, la libre empresa y la libre competencia. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque unos producen papa y otros también, porque unos producen cebolla y otros también. Y entonces, por ejemplo, si existe alguien que produce papa en La Grita y el centro de producción de la papa es San Cristóbal, pues va a ser más barata la papa que viene de La Grita que la papa que viene de Mérida, eso es obvio, ¿verdad? Y si fuese al contrario, la papa más cara que va para Mérida es la de La Grita. Esa es la libre determinación de precios. Pero en esto, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la intervención del Estado en la economía, la intervención del Estado en lo que hacen las personas, ¿verdad? Y ahora la intervención militar, que creen que esto es orden y cumplimiento, pues entonces creen que tratan de convertir a Venezuela en un cuartel y eso pues simplemente es por un gravísimo error que nos ha traído a esta profunda crisis. Y es tiempo de empezar a hablar con claridad, aquí no se moleste ningún militar, es tiempo de que empecemos a hablar con claridad los temas del fracaso que ustedes tienen también en las responsabilidades que tienen que ver con un derecho que se llama la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no es otra cosa que el derecho que tiene el venezolano de comprar el producto que quiera, la marca que quiera, en la presentación que quiera, en el precio que quiera, esa persona en el tiempo que quiera. Y tiene que encontrarlo en la bodega, en el abasto, en el supermercado, en el hiper, donde quiera. No en el control de dominación del CLAP, que es una cosa por demás altamente humillante. Bueno, ¿qué se inventó la Fuerza Armada? La Fuerza Armada además se buscó abastecer el consumo interno a través del sistema de producción agropecuaria del sector defensa.
O sea, mire todas estas cosas rimbombantes. Sistema de producción agropecuaria del sector defensa. Dentro de las empresas creadas desde el 2013 para la zona económica militar está Agrofan, cuyo, cuyo presidente es un contraalmirante. En Agropatria, desde el 2013, también Agroproductivo Zamora, Bicentenario 200. Bueno, total que entonces estamos en presencia de una inmensa cantidad de personas militares, ¿verdad?, que tienen que darle cuenta al venezolano de su inmenso fracaso en esta materia también. Bueno, ahora revisemos el tema de qué es lo que se necesita. En Venezuela existen 35 millones, escúchelo bien, 35 millones de hectáreas potenciales para la producción agropecuaria. Y se necesita que estén en producción 35 millones de, de hectáreas para la producción agropecuaria. Solamente existen menos de 9 millones de hectáreas productivas. Menos de 9 millones. El proceso de expropiación, que en la práctica no es expropiación, porque la expropiación y estos conceptos nacionalistas vagos que tenían de que la tierra era de quien la trabajaba, se la quitaron a las personas que las hacían producir para el Estado tenerlas y con ello pues dejarlas sin nada, pues, para facilitar el negocio de la importación y con ello el negocio de la corrupción. Ahora bien, ¿qué necesita el país en este 2017? Necesita insumos, semillas, fertilizantes, pero los productores solamente han recibido el 30% de lo que se necesita. El 30% de lo que se necesita. ¿Por qué el productor tiene que esperar la semilla, el insumo y el fertilizante de manos del gobierno? Bueno, porque el gobierno acabó con las empresas privadas que le entregaban en venta al productor la semilla, el fertilizante y los insumos. Como el Estado intervino esa actividad, pues entonces el Estado es el que se encarga de generar esta inmensa escasez derivado de que solamente está entregando el 30% de lo que se necesita en insumos, semillas y fertilizantes. Ese es el problema de la intervención en la economía, ese es el problema de la intervención del Estado en lo que el particular venezolano hace. Estos problemas antes no existían. Aquí existían empresas que vendían el insumo, las semillas y los fertilizantes y el Estado las acabó, el Estado las expropió, las agarró para sí. Y ahora entonces resulta que solamente existe el 30, cubre solamente el 30% de lo que se necesita. En el tema de hortalizas, solamente se ha podido sembrar en este 2017 el 25%. Del 100% solo han podido sembrar el 25%. Y si estamos hablando de que todo esto está en control de la Fuerza Armada, pues bueno, imagínense. El tema del cereal, de los cereales, solamente se ha podido sembrar el 30% de lo programado. Solamente se ha podido sembrar el 30% de lo programado. El año anterior se había alcanzado el 80%. Bueno, ya este año solamente se logró el 30%, lo cual indica que hay un proceso de profundización de la crisis que no se detiene, un proceso de profundización de la crisis que no se detiene. La disponibilidad de semilla de maíz para el mes de mayo era de 580.000 sacos. Los productores asociados a Fedeagro, que producen el 80% del país de maíz en el país, solo han recibido el 22%. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que los productores venezolanos están recibiendo muy por debajo de lo que se está necesitando para poder superar lo que el venezolano necesita para consumir. Esa es la gran verdad. Estamos en presencia de una crisis que se fue agudizando, a donde la Fuerza Armada tiene que darle la cara al país. No solamente es puro gas lacrimógeno lo que tiene que darle al país, lo que irresponsablemente le dan al país, tiene que darle la cara al país de qué pasa con todo esto. Son jefes en los comandos superiores militares estratégicos operacionales
de 18 rubros alimenticios y los 18 brillan por su ausencia. Este es el tema, insisto, de los modelos militaristas que combinados con esta suerte de comunismo, entonces termina generando esta crisis. Pero interesante sería saber quiénes son los importadores de los alimentos, para saber entonces cuánto también están ganando. Así como el negocio del CLAP es un inmenso negocio que lo que hace es enriquecer a unos poquitos poniendo a comer lo que se le antoja a los compradores de productos en el escenario internacional. Ahora bien, el tema de la producción agrícola en Venezuela viene en descenso desde hace 10 años. Esto está debidamente documentado en las distintas federaciones que están dedicadas al tema, a este tema de la producción. En líneas generales se puede decir que solamente han recibido por mucho el 30% de lo que se necesita, de tal manera entonces que usted y yo y todos ya deberíamos tener claro que esa manera de intervención del Estado en la actividad del venezolano lo que hizo fue eh, empobrecernos de forma definitiva. Cuando el gobierno habló de los temas de la nacionalización, que se dedicó a la expropiación en el 2007, bueno, con el tema de la soberanía alimentaria, antes comprábamos, ahora no compramos nada, vale decir, ni siquiera en el esfuerzo de la soberanía alimentaria pudieron lograr, este, pudieron lograr cumplir el papel. Bueno, se intervinieron 10.000 hectáreas de los que ellos llaman de latifundios, se intervinieron 1.500 hectáreas de tierras de empresas eh, multinacionales irlandesas, inglesas, hectáreas de cultivos de frijol, maíz, sorco, yuca, ñame. En el 2010 ya habían liquidado Agropatria, ahora es por Agroestantes, no hay nada. Total entonces que las semillas son traídas del exterior, vale decir, la intervención del Estado en esto ha sido de verdad lamentable, ha sido muy lamentable. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda es dar un debate cierto sobre lo que pasa en el país, dejar de caerle a cuenta, de caerle a coba a la gente, en seriar el debate político y decir, aquí la gente está pasando hambre porque hay un modelo que simplemente se dedicó a enriquecer a la gente sustituyéndole el modelo económico de que el venezolano produce y el venezolano distribuye su propia riqueza para que el Estado interviniera y solamente los enchufados se hicieran ricos con la pobreza del resto de los venezolanos. Entonces, eh, hemos estado en una situación muy por debajo muy por debajo de lo requerido. Fíjense, por ejemplo, en Venezuela se debería estar produciendo 120 litros de leche por habitante. 120 litros de leche por habitante. A diario serían 10 millones u 11 millones de litros. El cálculo es que estamos por debajo tenemos un 60% por debajo del requerido, por debajo del requerido. Igual sucede con el tema también con el tema de la carne. Entonces estamos en condiciones de verdad bastante deplorables. Bueno, quiero comentarles también otra noticia, tiene que ver con algunas declaraciones que se han venido dando en el tema ya no de la constituyente, pero en el tema de la convocatoria a elecciones regionales. Sobre esto, debo decir que los dirigentes políticos no han sido lo suficientemente claros con esto. Capriles ha dicho que participaremos en toda elección que esté en la Constitución. Henry Ramos hizo un comentario conforme al cual dice que llegado el momento habrá que definir si se participa o no. Lo cierto es que la convocatoria de esas elecciones regionales es posterior a la Asamblea Constituyente que ha convocado ilegalmente el gobierno y yo debo señalar que la oposición no debería distraerse en el tema de las elecciones regionales porque si se dispersan los esfuerzos para evitar la constituyente, si se dispersan los esfuerzos para evitar la constituyente y la constituyente llega a instalarse, tengan la absoluta certeza de que no van a existir elecciones regionales ni municipales. Yo no sé en qué idioma tengo que explicárselo a los dirigentes, a algunos dirigentes políticos.
nacionales y regionales que al parecer no quieren entender que el Estado comunal sustituye gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, cámaras municipales, las sustituye por la nueva geometría del poder que está en las comunas, en los consejos comunales. Y quiero por demás adelantar un comentario que hacía el jueves pasado, conforme al cual la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia habla de que en privilegio ahora la votación y la elección de participación es sectorial y territorial. Si usted se busca en, en las páginas del CNE, va a encontrar que una inmensa cantidad de venezolanos ya está ubicado para votar sectorial o territorialmente. Y entonces esa propuesta no es constitucional. Entonces nosotros no podemos estar hablando de elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes si tenemos una Asamblea Nacional supraconstitucional que ha dicho por demás que va a acabar y va a anular todas los actuales poderes públicos, vale decir, la fiscal la vuelan y la Asamblea Nacional también, nombrarán una asambleilla, etcétera, pero eso se va a acabar. Yo no sé en qué lenguaje tengo que explicarlo para que entiendan y busquen las propias leyes del Estado comunal, que son 5, y eso está ahí, está con claridad se señala. De verdad que yo lamento que existan dirigentes políticos que estén confundidos todavía en esto de que si entonces los espacios, no, mire, aquí los espacios los hemos venido perdiendo y los hemos venido perdiendo porque no hemos luchado los espacios que necesitábamos. Aquí lo primero que hay que lograr es, en un proceso de normalización, si fuese el caso, que los derechos a la soberanía alimentaria, que los derechos económicos, que los derechos a la salud se les retornen a las personas. No que llegue el canal humanitario, no es que llegue la medicina, no es que el derecho a la salud lo pueda ejercer, no es que llegue la comida, no, es que el derecho a sembrar, a producir, a distribuir, a comprar, lo vuelva a tener como soberanía alimentaria. Son dos cosas diferentes, son cosas distintas. Una cosa es que me den y otra cosa es que me dejen producir. Y entonces ahí hay una serie de equivocaciones en la concepción de ese tema en la lucha política. Debo por demás insistir, si aquí la constituyente llega a instalarse, pues olvídese del resto, vale decir, ya no hay más nada que hacer. Y entonces no entiendo cómo se pueden distraer sin leer el plan Simón Bolívar, el plan de la patria, donde está todo eso debidamente especificado. Yo trabajo para salir de esto. Este modelo es inconstitucional, la propia fiscal lo ha dicho, que es la titular de la acción penal del Estado, se rompió el hilo constitucional, la Asamblea Nacional lo ha dicho, y yo le propongo, por cierto, a la Asamblea Nacional, a los diputados del Táchira que planteen en Caracas, que la directiva de la Asamblea Nacional ya es tiempo de que se reúna con la fiscal, que es la titular del Ministerio Público, a los efectos de conversar sobre una cosa que es bien importante. Si la fiscal ha dicho, y más tarde voy a comentar, que la propia secretaria del Consejo Moral Republicano ha dicho que ella tampoco firmó las actas porque eran ilegales el procedimiento del nombramiento, si la base de inicio que la Asamblea Nacional y la propia fiscal y la secretaria del Consejo Moral Republicano están diciendo que es ilegal ese nombramiento, ahí no hay que hacer procesos de destitución ni de antejuicios de mérito contra los magistrados, simplemente hay que iniciar un proceso penal contra ellos y la Asamblea Nacional proceder a elegirlos. Y en eso también quiero ser claro en lo siguiente, el momento político de Venezuela necesita que la Asamblea Nacional no se tome 20 días para elegir magistrados, no se tome 20 días para elegir magistrados. La urgencia política, la crisis institucional demanda posturas mucho más concretas y le sugiero a los 5 diputados del Táchira que este planteamiento se lo hagan saber al presidente de la Asamblea Nacional, que debe ya estarse reuniendo con la fiscal general a los efectos de revisar las estrategias jurídico-político-legislativas frente al tema que ambos poderes están enfrentando. Bueno, hoy seguimos nuestro proceso, nuestra procesión
por las distintas barriadas de San Cristóbal y de la zona metropolitana y el estado. Quiero agradecer a todas las personas la asistencia que siempre tienen, que siempre mantienen, nuestra, nuestro contacto permanente. Es importante que su información me la envíe, muchos mensajes de texto, síganme informando qué está pasando en cada una de las comunidades, cómo van las cosas. Es importante saber que todas las cosas, cómo se van desarrollando. Lamentar, por supuesto, la tragedia de la cual hemos sido víctimas la sociedad venezolana con tantos asesinatos en el marco de las protestas. Y quiero decir, por ejemplo, que en el caso de la UPEL, las autoridades tienen que revisar esa conducta de querer obligar a una normalidad que en el país no existe, que en el Táchira no existe y que en Rubio no existe. Eso de querer forzar, tratar de forzar la normalidad en la normalidad, en la anormalidad, es precisamente una de las razones por las cuales de forma innecesaria, ¿verdad? Un muchacho es asesinado como consecuencia de, bueno, una protesta que le plantan a las autoridades de la dirección de la UPEL por tratar de forzar normalidades que son absurdas, porque el país está en situación anormal. Anormal. Yo le extiendo una palabra de solidaridad a sus padres, sé que mi palabra no va a calmar, no va a calmar su corazón roto ni su sentimiento herido, pero sí decirles que a los familiares de Pérez Pérez que si alguna cosa enardece el corazón en la lucha es la pretensión del gobierno de querer desviar el objeto de lo valiente de la acción de la protesta al tratar de decir que fue un ajuste de cuentas. De verdad que la actuación de los cuerpos policiales en esto es absolutamente aberrante también. De verdad que sí, aberrante es esa conducta de los cuerpos policiales tratando de dar una justificación que no tiene nada que ver con la verdad ni con la realidad, y eso ofende mucho más la memoria de la persona que se va, ofende más la memoria a todas las personas que seguimos en este proceso y por supuesto a su familia. Una palabra de solidaridad a la familia de este joven asesinado a manos de los que nunca aparecen, de los que la policía nunca encuentra, de que el 6CPC jamás encuentra, que los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional nunca encuentra, que son a los paramilitares del gobierno, lamentablemente. Bueno, también quiero decirles que los niveles de protesta se anuncian que van a ir incrementándose en la medida que se va acercando la proximidad a la convocatoria de la ilegal convocatoria de esta ilegal constituyente. Y tenemos que ver que hoy la OEA también va a hacer unos análisis sobre el tema. De esto hablaremos, será después ya mañana. Ya hablaremos de cuáles son los resultados, pero quiero que sepan que en la medida que estemos en la calle, en la medida que estemos movilizados, el gobierno siempre va a ir perdiendo cada día más margen de maniobra desde el punto de vista de que pretendan quedarse. Decirles que los bonos que están vendiendo el gobierno de Venezuela con unas ventajas del 60% y 60%, 65% para quien los compra, indica que la situación de Venezuela es la ruina económica a donde esta gente nos está dejando. De tal manera que Maduro, ni el gobernador actual, ni los que están gobernando, hacen mérito para seguir en los cargos, toda vez que lo que tenemos es crisis y no les acabo de explicar, la crisis agrícola, a donde los militares tienen que dar la cara también sobre ese proceso, desde el punto de vista, cómo me encantaría a mí un debate de verdad serio sobre estos temas con los militares para hablar de la Constitución y de cómo la han violentado, poniéndose ellos al frente de productos que tienen que producirse en Venezuela tratando de sustituir a los productores agropecuarios. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval. Me despido con este pensamiento de Mahatma Gandhi. Los 7 peligros de la virtud humana. El primero, la riqueza sin trabajo y le pasa a todos los enchufados.
El placer sin conciencia le sucede a todos los enchufados. El conocimiento sin carácter, los negocios sin ética, lo que le sucede a los enchufados, la ciencia sin humanidad, la religión sin sacrificio y la política sin principios. Esto le afecta a buena parte del mundo político. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos selle hoy en nuestro trabajo en la calle. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Gracias.